Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 8. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo al otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 fanegas de trigo. Le dijo: aquí está tu recibo, escribí 80. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Os invito para que invitemos al Espíritu Santo y con su fuerza y su gracia, el don del entendimiento, nos permita comprender hoy esta palabra. Digamos juntos: ven, Espíritu Divino, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos la mirada al texto, una segunda, tercera proclamación. Después recomponemos mentalmente con la memoria el texto y miramos lo que el Espíritu nos mueve hoy a comprender de la profundidad de esta palabra. Mirada en el texto, la voz hace que este texto cobre vida con los sentidos y el corazón reposa en el sentido más profundo del mismo. ¿Qué dice el texto? Capítulo 16 de Lucas, versículos 1 al 8. ¿Qué enseña hoy Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es la comparación que utiliza? ¿Cuál es esta historia de un administrador que llama a cuentas a uno? ¿Qué pasa allí en toda esta narración de Jesús? ¿Qué reacción tiene aquel que llaman a pedir cuentas? ¿Qué sale y qué hace? ¿Cuál es la astucia? ¿Y qué es lo que llama la atención a este administrador de este personaje que trabajaba para él? Miremos todos los elementos, detalles que nos llaman la atención, que no comprendemos también. ¿Qué queda en este primer momento de la lectura? Segundo momento, meditación. Este texto, que es propio de Lucas, de este administrador infiel, lo situamos en un contexto, y es después de la segunda Pascua que Jesús celebra en Jerusalén. Son 3 años de la vida pública. En la segunda Pascua llega a Betania. En Betania está allí con Lázaro, sus hermanas, y pasan algunas curaciones y hay situaciones difíciles con los fariseos, y empieza el camino. Y el camino es bajando de Jerusalén un poco hacia el lado de Jericó. Hay una zona montañosa de la Judea y una zona desértica, y allí está un tiempo con los discípulos como en una especie de retiro, y después manda a los apóstoles para que vayan preparando allá en esos caminos pues las personas, y él pueda seguir invitando al reino y curando y haciendo el bien. Y en ese contexto, entonces, después de una paz, de un momento de tranquilidad con los apóstoles, baja. Los apóstoles habían preparado a las personas ahí en una parte plana, y Jesús empieza a curar a las personas. Las personas lo ven como lleno de paz, de alegría. Esa es la presencia de Jesús: paz, gozo y alegría. Y llega y sana a algunos, se inclina sobre los enfermos,
pero también allí hay fariseos. Y hay uno que se llama Esenio. Los esenios es otro grupo de personajes que vivían en el desierto con una vida de mortificación, de ayuno, gracias a unos hallazgos que hay desde 1950 para acá. Se ha visto en unas excavaciones en esas zonas montañosas, con unas cuevas donde vivían los esenios, se han encontrado fragmentos antiguos de las Sagradas Escrituras y se ha escrito mucho sobre los esenios. El contexto es: Jesús llega a este lugar, están las personas de buena voluntad, los que cura, están fariseos y hay un esenio. Ese es el contexto de hoy. Y Jesús empieza a hablar como Dios ha querido que el hombre sea perfecto como Él. Y sería una cosa bellísima. Empieza a hablar de Él, que los hijos de Dios fueran perfectos en sus pensamientos, sentimientos y acciones. Pero el hombre no sabe serlo y utiliza mal los dones que Él le ha dado. Y entonces resulta que Dios da la libertad humana, pero también da la gracia para que el hombre se mueva en la libertad. Y hace una gran pregunta: ¿qué uso hace el hombre de la libertad que Dios le ha dado? ¿Qué uso hace el hombre de la libertad que Dios le ha dado? Y entonces Él sabe que cada uno de estos criaturas, hijos, tendrá que presentarse delante de Él. Y entonces la pregunta es: ¿cómo usaste o abusaste de lo que te di? ¿Cómo usamos los dones que Dios nos ha dado? ¿O cómo abusamos en el sentido mal de malas acciones y actos que dañan la vida? Y entonces es claro que a Dios no se le puede engañar. A los hombres se nos engaña y hay un mundo de tramas, de robos, de desenfrenos, pero a Dios nadie lo engaña. Y entonces Jesús está hablando entonces dice, ¿cómo salvarse entonces ante este actuar del hombre? ¿Cómo hacer que todo sirva para la salvación, aún aquello que viene de la corrupción, que el hombre ha enseñado que los metales, las piedras preciosas, son instrumento de riqueza, que ha despertado una manía de poder y apetitos de la carne? No podrá el hombre que por ser pobre que sea, puede pecar deseando inmoderadamente el oro, el poder, las mujeres, y que algunas veces para tener lo que el rico tiene. No podrán, dice Jesús, el rico y el pobre salvarse. Y dice Jesús, sí. ¿Y cómo? Disfrutando de las cosas para el bien. Utilizando las cosas para el bien. De la pobreza para el bien, de la riqueza para el bien. Dice Jesús, normalmente, con que el pobre no empiece a actuar mal y a conseguir mal los recursos, y normalmente, dice Jesús, los pobres normalmente viven bien. La situación es cómo hacen los ricos también para utilizar bien de los bienes y que no se convierta en maldad y triple concupiscencia. Y ahí es donde dice, escuchen la siguiente parábola. Un hombre rico, que acabamos de proclamar, tenía un administrador. Y ese administrador tenía unos enemigos que fueron a decirle a ese hombre rico, se está derrochando tus bienes, despilfarra tus bienes, se aprovecha de ellos, no hace que fructifiquen como se debiera. También hay amigos del rico que le dijeron lo mismo. Por doble vía entonces llegó al oído, al conocimiento del rico, que este hombre era un mal administrador. El rico llama al mal administrador. Me han dicho de ti esto y esto y esto. ¿Cómo es posible que hayas obrado de este modo? Dame cuenta de tu administración. Escuchen esa expresión, dame cuenta de tu administración. Todo lo que nosotros tenemos nos lo ha dado Dios. Cuando lleguemos a su presencia o diariamente ya, ¿qué cuenta le damos a Dios? ¿Qué tienes que no se te haya sido dado? Alguien dirá, yo he trabajado, qué bien, está bien. Y me he ganado con el sudor de mi frente, está bien. Pero en últimas has recibido la vida y un montón de beneficios.
entonces aparece la expresión, dame cuenta de tu administración. Y entonces, porque no la tendrás más. No tengo confianza en ti, le dice el administrador a este personaje. Y entonces este hombre empieza a pensar, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo ahorros. Yo lo que necesitaba lo cogía y lo tenía, ahí estaba todo lo que tenía. No soy capaz de ser campesino ni trabajar la tierra, no tengo fuerzas para ello, no lo voy a hacer. Además no estoy acostumbrado al trabajo y sí a las crápulas, es decir, a la vida fácil. Pedir limosna, eso ni soñarlo. Eso es demasiado rebajarme. ¿Qué haré? Y dice, ¿qué hace este hombre astuto? Con los mismos medios que me regalaron una buena vida hasta ahora, de hoy en adelante procuraré amigos que me hospedarán por agradecimiento cuando no tenga más la administración. Quien hace favores tiene amigos, dice el hombre. Vamos pues a hacer el bien y démonos prisa antes de que la noticia se esparza y sea demasiado tarde. Fue y se encontró al primero, y la situación del primero es que le dice, ¿cuánto debes a mi patrón? Desde la primavera que te prestó hace 3 años. Y él dice, 100 barriles de aceite, como dice el texto. Pero ¿qué pasa? Este hombre astuto empieza a decirle al otro, no, es que tú tienes muchos hijos. Eso que te prestó, eso es como una usura. Y el hombre le dice, sí, pero es que él me prestó con la condición de que le diera lo que me rindiera en 3 años. Y me ha rendido por valor de 100 barriles. La verdad aquí es que le prestó 30 barriles. Pero el pacto era que lo que eran esos 30 y lo que le rindieran 3 años se lo tenía que pagar. Ese era el pacto de palabra. Este administrador astuto le dice, eso es una usura, hombre. No, tranquilo. Mira, tu familia está pasando hambre, hay necesidades. No te preocupes. Yo juraré que es verdad que anda, escribe que te rindieron 50. Acuérdense, le había dado 30 y le está diciendo, dile que rindieron 50. Y él sabía que solo le habían rendido 100, más bien. Y le está diciendo que no entregue 100, sino que entregue 50 de 30 que se le habían prestado. Ahí hay una se está ganando 50. Está pagando 20 porque le habían prestado 30 y 20 eran como una especie de intereses. Aún así, entonces este hombre puede hacer esas transacciones de decirle, es que yo sé cuánto te han rendido, el dueño no sabe. Escribe esto, tranquilo. Y le dice el otro, no me traicionarás. Y si lo llegase a saber, y le dice el hombre, yo soy el administrador, yo soy el que conozco, y yo lo juraré, tranquilo. Haz como que te digo y que te vaya bien. El hombre escribió entonces que le ha rendido 50. Y le dice, que Dios te bendiga, amigo mío, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo pagarte? Y el astuto dice, hombre, no es nada. De pronto, si tuviese que sufrir algo por esta situación, pues me acogerías por agradecimiento. Y el hombre le dice, claro, hombre, eso ni dudarlo. Se va a otro. Más o menos el diálogo es el mismo. Y le dice, este deudor tenía que pagar 100 fanegas de trigo, porque tuvo 3 años de sequía, que había acabado con los campos y se había visto obligado a prestar el dinero. Y entonces el administrador le dice, hombre, tranquilo, no tiene que dar el doble. El pacto había sido que se le daba un dinero y que él tenía que dar el doble, o sea, el capital y los intereses le fueron a suma doble. Y resulta que le fueron dando el dinero 20 primero fanegas, después otras 20 y otros días sumaron 50. Es decir, en 3 años tenía que pagar 100. Pero este hombre le dice, no, tranquilo, escribí 80. Ese está ganando 20. Escribí 80. Y si se acuerda que me dio 20 y después 20 y después 10. Y dice este hombre, pues ¿cómo quieres que se acuerde si yo fui el que te las di? Y yo no quiero acordarme de eso. Haz como que te digo. Déjate de cosas. La justicia es necesaria entre los pobres y ricos. Si yo fuera el patrón,
solo te pediría, ni las 50 te pediría. Y entonces el hombre que se le perdonó esa deuda dice, ojalá todos fueran de buenos como tú. Recuerda que mi casa es tuya, le dice a este astuto. Después se va a otros y emplea de la misma manera. Entonces, ¿después qué pasa? Claro, le llueven ofertas de personas que ayudó, bajándole intereses según unos pactos, con unas mentiras que este manejó astutamente. ¿Qué pasó con el rico? El rico lo mandó seguir. Se dio cuenta de la trama que hizo después de que le había pedido la cuenta de su administración. Y entonces el rico le dice al administrador otra vez, lo que hiciste no está bien. Y por eso no puedo alabarte, es decir, por esas transacciones que estaba haciendo después. Eso, Dios no va a alabar esas tramas y esos pactos de robo, porque la palabra es la palabra. Pero después le dice, pero sí, lo debo por tu sagacidad. En verdad que los hijos del siglo son más listos que los hijos de la luz. Y toda esta enseñanza de Jesús, Él mismo la explica. Y dice, y lo que dijo el rico también yo se los digo. El fraude no es bueno, y no alabará nunca el que lo cometa. Pero los exhorto que sean por lo menos como hijos del siglo, para que empleen los medios del siglo, para hacer que produzcan monedas con las que se entre en el reino de la luz. Esto es, háganse de amigos que les abran las puertas del reino eterno con las riquezas terrenales, medios injustos en la repartición y que se les empleó en conseguir un bien transitorio que no tiene valor allá. Hagan el bien con los medios que tengan. Restituyan lo que ustedes u otros de la familia han tomado sin derecho. Arranquen de ustedes el afecto malo y culpable por las riquezas, y será todo esto como amigos que a la hora de la muerte les abrirán las puertas eternales y se les recibirá en las moradas de la bienaventuranza. Este evangelio continúa mañana, pero aquí es todo este aprendizaje, este contexto que hemos narrado, es como Jesús muestra a un hombre que fue astuto a la manera del mundo y que hizo bien después con unos pactos, y se da cuenta el rico, el que era el dueño del dinero, que no lo alaba por esos pactos raros. Lo que le llama la atención aquí es qué capacidad, qué sagacidad. Y esto nos lleve a comprender que Dios es el dueño de todo. Nosotros somos administradores. Todos los días, en un sentido figurado, ¿qué cuentas rendimos en nuestra conciencia al final del día y cuando nos presentemos delante de Dios y Dios nos diga, dame cuenta de tu administración? ¿Cómo hemos obrado? Y entonces es una enseñanza más profunda que continúa mañana de cómo los bienes que se nos han dado en este mundo, inclusive los bienes espirituales y las capacidades y dones de talento, de carisma, de conocimientos, cómo se utilizan para el bien. Porque los bienes en sí mismos y mucho menos el dinero son un fin en sí mismo, son medios para la vida y Dios los quiere para todos. Aquí lo que está mostrando Jesús es que normalmente en el mundo hay muchas injusticias de la distribución de los bienes, pero cada quien si actúa de rectitud va a tener una bendición aquí y después en el futuro, porque ha sabido utilizar los bienes, las cosas de este mundo, inclusive los afectos humanos, para que se abran las puertas del cielo. Invertir en Dios. Invertir en Dios. Afectos, bienes, trabajo. ¿Cómo se hace para que lo que hemos caminado en la figura de este mundo que es corta, que es como un soplo, comparándolo con la eternidad, cómo se han utilizado los bienes? La astucia del mundo da una capacidad para un montón de manejos y de situaciones que se viven en el día a día. Y el que trabaja tiene derecho a recibir y el que trabaja duro tiene derecho a tener. Pero que el corazón no se idolatre los bienes, ni el dinero, ni aprenda a hacer estas jugadas en el sentido de la riqueza y el egoísmo propio y pasando por delante de los demás a cualquier precio.
que esta capacidad que tenemos para el manejo de los bienes terrenos, ojalá la tuviéramos en una santa sagacidad o astucia santa, para que estos bienes multipliquen la riqueza espiritual y se abran las puertas del cielo. De eso se trata hoy. Por eso seguirá mañana cómo pretendemos que Dios nos dé sus bienes del paraíso si los bienes terrestres los hemos utilizado mal. ¿Qué confianza? Él es el dueño. Nos tendría que decir, bueno, está utilizado mal los bienes, ¿qué confianza puedo yo tener si le di unas capacidades, unos dones, unos talentos? Y vea lo que ha hecho de esos talentos. Llegar al cielo este camino de la vida es cómo utilizamos las cosas materiales y los bienes y las capacidades, también intelectuales, para hacer el bien. De eso se trata. Y eso es lo que Jesús quiere moverse al corazón. La pregunta al principio es, ¿cómo hace el hombre entonces qué uso hace el hombre de la libertad que Dios le ha dado? ¿Cómo utilizamos las cosas? Este administrador se había ganado la confianza de este hombre y tarde que temprano llegó el momento donde se conoció la verdad. Eso también nos ayuda a pensar que tarde que temprano todo se conoce, porque el mal tiene como una premisa y eso nadie se va a dar cuenta, haga esto, nadie se da cuenta. A Dios no se le engaña y tarde que temprano la verdad sale a la luz. Cómo nuestras conciencias y nuestra vida cotidiana está clara delante de Dios. Cómo utilizamos los bienes que Dios nos ha dado. Cómo gerenciamos este proyecto de vida que tiene nombre propio, que tiene una historia personal. Cómo tenemos el corazón libre de apegos y los bienes son buenos. Y seguramente alguien que ha empezado desde abajo y ha trabajado y tenía pocos recursos, si los va consiguiendo, son una bendición. Es que los recursos no son malos ni las cosas son malas, es la intencionalidad del corazón. Este hombre empezó a engañar y con una astucia y una intención se ganó como un futuro para el mundo, se hizo amigos. Él mismo decía, es que hacer amigos es lo más importante, como el que se hace amigos pues tiene como un futuro y tiene una capacidad de poder abrir puertas en las casas de otros. Ese es el mundo. Entonces, que hagamos amigos más bien también para la santidad. El que hace favores tiene amigos. Pues hagamos favores no a la manera, a la intencionalidad solo de negocios humanos. Hagamos amigos porque el otro es hijo de Dios, porque vale la pena que conozca a Dios todo el mundo y que todos sepamos que debemos dar cuentas de todo lo que tenemos. No con un Dios justiciero, no, es un Padre. Pero es un Padre al que se le debe respetar. Es un Padre que no se puede engañar. No nos engañemos nosotros mismos. Hoy en Colombia, en una ciudad, les dio por hacer un asalto grande y la policía lo impidió y con armas largas y yo me pregunto hoy, este afán del dinero, llegaron a asaltar una bodega donde había oro e hicieron todo un montaje con un policía de tránsito falso, chocaron un carro como para cerrar una avenida y iba pasando una patrulla y reaccionó hasta esto. Ese afán del oro, perdóneme la expresión, pero esa maldita sed del oro o de la riqueza, fácilmente el daño que hace. Y no importa que se hagan matar, que teniendo hijos, esposas, las situaciones que se crean, solo Dios conoce lo que ha pasado y Él juzgará. Pero ¿qué es lo que pasa en el corazón del hombre? ¿Cómo utilizamos la libertad humana? Esa es una enseñanza profunda de este texto. Dame cuenta de tu administración. ¿Cómo utilizamos los recursos, los bienes, la gracia, este amor de Dios que nos da su presencia? Y Dios no descuida a nadie, ni siquiera a los que tienen pocos recursos. Para el que camina en rectitud, siempre vendrá una providencia. Y ustedes y yo, por mal que hayamos vivido en ciertos momentos, siempre ha habido un respaldo. Entonces el corazón está puesto en una inversión, las cosas son pasajeras. Esto es lo que tenemos, los bienes son para el servicio y un digno servicio y son para también ayudar a otros. ¿Cómo utilizamos lo que tenemos y hemos recibido? Dios aquí no alaba el fraude, no. Tiene que quedar claro. Acuérdense ustedes, son dos ejemplos. Uno verdaderamente le habían dado 30, pero el pacto era que diera eso y lo que le rindía en 3 años, le rindió 100. El otro le dijo, no diga que rindió 50. En el segundo le habían prestado 20, después 20, después 10, eran 50. Y el pacto era que eso y el doble, tendría que dar 100. Y este le dijo, escriba 80.
En ese sentido, este se aprovechó un poquito de las ganancias y le bajó algo. Y el hombre le dice, yo no alabo eso, y Dios nunca va a permitir alabar el fraude. Pero qué sagacidad. ¿Y por qué no utilizar esa sagacidad en los bienes que verdaderamente serán eternos? Esta figura de este mundo pasa. ¿Cómo utilizamos de los bienes y las cosas? Hagamos oración. Bendito sea, Señor Dios del universo, por tu gracia, por tu amor y tu misericordia todos los días. Permítenos comprender hoy bien esta enseñanza de la parábola del administrador infiel en este mundo en el que vivimos, que se presenta para astucias, para cálculos, para un montón de subterfugios, de pactos, de intereses humanos, que podamos tener aquella astucia más bien para ganar los bienes del cielo, que nunca se terminarán, que podamos presentarnos a darte cuenta de nuestra administración, que tengamos la conciencia tranquila, pero que seamos astutos santamente, para que otros te conozcan y te amen, e invirtamos en tiempo, en bienes, ayudando a los que necesitan y dándote a conocer a otros que aún no te conocen. Amén. Cuarto momento, acción. Medita en esa expresión, dame cuenta de tu administración. Muchos que trabajan en administración y lo que es cuando llega un final de año para un contador, para un revisor fiscal, que tienen que dar cuentas, cómo están los activos, los pasivos, el patrimonio, el EBITDA y todo ese balance de pérdidas y ganancias y todo un manejo que hace parte de la vida. Pero ustedes y yo, en tantos dones y talentos que hemos recibido y bienes, ¿cómo sopesamos hoy? ¿Qué cuentas le damos a Dios? Que en últimas todo lo conoce, a Él no se le puede decir mentiras, ni se pueden hacer engaños con Él. No nos engañemos nosotros mismos, tarde que temprano siempre la verdad se conoce. En el corazón, ¿qué tenemos para presentarle a Dios? ¿Será que me estoy apegando fuertemente al dinero o a un montón de cosas que haya que hacer lo que se haga? ¿O en el pasado he vivido estas circunstancias? ¿O conozco personas que están viviendo esto? ¿Cómo oro por ellas también? Pero que todo lo que tengamos sea para abrirnos las puertas del cielo, porque hemos optado por el bien, que es Jesucristo, que se nos ha presentado, con el Espíritu que se nos ha dado desde el bautismo, podamos todos los días ser rectos en su presencia y astutos en el sentido santo de cómo emplear todo bien para la santidad. La figura de este mundo pasa, y los bienes también. ¿Cómo estamos delante de Dios? Pueden colocar sus expresiones, sus comentarios abajo. Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Este texto continúa mañana para que estemos atentos. Pueden seguir en paz.